Todos reconocemos que la pandemia cambió el mundo por completo. Nos trajo nuevas formas de relacionarnos, de cuidarnos, de trabajar y nuevos patrones de consumo, pero sobre todo ha traído consigo una economía inestable. Uno de los temas de los que más se ha hablado desde el 2020 es el del gran reinicio económico, el cual tuvo lugar en el Foro Económico Mundial. Cada año, los presidentes de los países más poderosos del mundo, así como grandes corporaciones privadas, se reúnen en Davos, región de Suiza, con el objetivo de hablar de los temas más apremiantes de la economía a nivel mundial. En este foro en los Alpes suizos, altamente exclusivo y resguardado por militares de élite, se discute acerca de problemas sociales y tendencias con el fin de lograr un consenso de hacia dónde se va a dirigir la economía. Ejemplos de temas que se han tocado en el pasado son deuda externa de países en desarrollo, distribución de la riqueza y brecha entre los más ricos y los más pobres, calentamiento global y conflictos militares. Desde el 2020, con la pandemia, la narrativa del Foro Económico Mundial cambió drásticamente y se enfocó en sus planes y predicciones para la sociedad post-pandemia. Básicamente, el objetivo ha sido generar acciones que permitan evitar catástrofes como pandemias, guerras y desastres naturales. Y quizá uno de los puntos más importantes de los que se ha platicado es de la transformación de una economía de libre mercado a una economía coordinada. De hecho, el presidente de esta organización incluso ha dicho que al capitalismo no le vendría nada mal un poco de socialismo. Is to create a new model, a new concept, a new definition of capitalism. Quizá esta sea una de las razones principales por las que han surgido tantas teorías conspirativas alrededor de este foro. Ideas como que intencionalmente quieren tenernos controlados, quitarnos nuestro dinero, propiedades y vivir con base en el crédito para poder subsistir. Si bien puede que haya algo de cierto en estas afirmaciones, el objetivo de este video no es debatir acerca de las teorías conspirativas, ya que no es la filosofía de este canal. El objetivo de este video es platicar acerca de todo lo que se dijo en ese Foro Económico Mundial de cara al 2030 y de por qué puede que todas estas predicciones realmente ya sean realidad. Probablemente los puntos más importantes sean: primero, el dominio de Estados Unidos ha terminado. En su lugar, tendremos un puñado de potencias mundiales. Y segundo, para el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Esta es una afirmación preocupante para todos. La idea de un mundo en el que los ciudadanos no tenemos propiedad privada recuerda libros como Un Mundo Feliz de Huxley y 1984 de George Orwell. Puede que la realidad no sea tan dramática. Sin embargo, lo cierto es que la economía ha ido de mal en peor y, para la gran mayoría de las personas, las condiciones son cada vez más difíciles. Hay tres factores que nos hacen pensar que la idea de no tener nada no es tan descabellada como suena. Primero, la variación de las tasas de interés. Segundo, la inflación. Y finalmente, el sistema educativo. Veamos el primer factor. Como sabes, los bancos centrales son las autoridades en toda economía que se encargan de poder fijar las tasas de interés, las cuales simplemente hacen referencia a qué tan caro o qué tan barato van a ser los productos o servicios de esa economía. Si a la economía le va mal, los bancos centrales bajan las tasas de interés de manera que pedir prestado sea más barato. Los ciudadanos gastan más y los negocios se prestan dinero. Esto lo que hace es estimular a la economía y reducir la probabilidad de un estancamiento. Por ejemplo, puedes ver que cuando explotó la burbuja de Internet en el año 2001, las tasas de interés en Estados Unidos se redujeron desde más del 6% a casi el 1.5%. Luego, en la crisis mundial del 2008, originada en ese mismo país, las tasas pasaron del 5% a menos del 1%. Y finalmente, con la pandemia, estando todos encerrados en casa, las tasas pasaron de más del 2% a menos del 0.5%. Su nivel más bajo en décadas. Un efecto indeseable producto de bajar las tasas de interés como una medida para estimular a la economía es la alta tasa de inflación, lo cual me lleva al segundo factor. Como hemos platicado, los precios de las cosas van determinados por la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de algo disminuye, como en una recesión, entonces el precio cae. Si la demanda aumenta, entonces los precios aumentan. Esto lo vemos claramente en el precio del petróleo, por ejemplo. Cuando inició la pandemia, el precio del barril cayó de $70 a $20, ya que todos estaban en casa y, por lo tanto, con el menor uso del transporte y el cierre de aerolíneas, la demanda de la gasolina se redujo. Cuando se empezó a abrir la economía desde el 2021, la demanda se incrementó masivamente y el precio del barril se disparó hasta $89. Con la guerra en Ucrania, la demanda de gasolina se incrementó aún más para mover la maquinaria de guerra, como aviones y tanques, y el precio pasó los $115. Desde la pandemia aconteció un efecto similar. Vimos que los negocios cerraron, las industrias bajaron sus ritmos de producción y los ciudadanos se quedaron en casa.
Esto redujo la oferta de los productos y servicios y con esto los precios bajaron. Con la bajada de tasas de interés, la economía se estimuló y los ciudadanos se vieron tentados a gastar. Esto ocasionó un aumento en la demanda de los productos y servicios, lo que ocasionó que los precios aumentaran nuevamente, es decir, inflación. Además, como hemos visto en otros videos, otro factor que incrementó esta inflación fue la impresión excesiva de dinero. Como hemos visto en otros videos, Estados Unidos durante el 2020 imprimió $1 por cada 3 que había en circulación, un aumento que no se había visto en toda su historia. Para que te des una idea, una casa promedio en Estados Unidos a mediados del 2020 tenía un precio de $322.600. Al día de hoy, este precio es de $428.700, lo cual implica un incremento de más del 30% en menos de 2 años. Por otra parte, el precio promedio de un carro en el 2020 era de $37.000, mientras que hoy en día es de más de $47.000. Históricamente, la economía y la inflación no avanzan al mismo ritmo que los salarios. Mientras que en el año 1984 el salario promedio era de menos de $50.000 anuales, hoy en día es de apenas $70.000. Esto implica un incremento de apenas 1.3 veces o lo que es lo mismo, 0.72% anualmente a lo largo de 36 años, lo cual es honestamente descabellado. Al mismo tiempo, la inflación ha estado entre un 2 y un 4% anual desde 1984. Esto lo que implica es que cada año el poder adquisitivo pierde entre el 1 y 2% de su valor. Dicho de otra forma, con el paso del tiempo te alcanza para menos cosas. En México la situación no es diferente. Desde 1987 su Producto Interno Bruto se duplicó, mientras que el ingreso promedio anual no ha crecido nada en más de 20 años. Por otra parte, en esta gráfica podemos ver la distribución de la riqueza en Estados Unidos para las clases medias, altas y bajas. Como puedes ver, en 1970 la clase media tenía el 62% de la riqueza nacional, mientras que hoy en día tiene el 43%. La clase alta, por otra parte, incrementó su porcentaje del 29 al 48%. En México, en el 2006, además, la clase media representaba el 60.77% de la población. Hoy en día representa menos del 45%. Esto lo que quiere decir es que cada vez más es más complicado poder adquirir un activo como una casa o un carro. Adicionalmente, la clase media está más endeudada que nunca. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que 7 de cada 10 personas vive al día. Es decir, que si dejaran de percibir un ingreso el día de hoy, quedarían en la ruina. Es por todo esto, precisamente, que la afirmación de no tendrás nada y serás feliz puede que sea verdad. Y esta situación me lleva a hablar del último factor, el sistema educativo. El sistema educativo occidental es herencia del sistema educativo instaurado a finales del siglo XVIII con el inicio de la Revolución Industrial en el Reino de Gran Bretaña. En ese entonces las personas pasaron de dedicarse al campo a dedicarse a trabajar a las fábricas, y para hacer esta transición se empezó a educar a la gente precisamente para ser eficientes en las fábricas. Se les enseñaba a seguir órdenes, a mantener silencio mientras te hablaban, a llegar a tiempo, a no desafiar a la autoridad y a aceptar el sistema. Desde el punto de vista económico, educar a estas personas para ser visionarias obviamente iba en contra de los intereses económicos de los industriales de la época. No querían gente así, querían empleados que hicieran lo que se les dijera para así incrementar sus riquezas. En la escuela hoy en día aprendemos matemáticas, química, física, geografía y otras materias interesantes, pero ¿cuándo nos enseñan de finanzas, de la importancia de la inteligencia emocional y financiera, de invertir, de cómo crear un fondo de emergencias, de cómo funcionan las deudas, de cómo funciona un fondo para el retiro, de cómo manejar el dinero? Nunca. Hoy en día el sistema está diseñado para seguir la misma política, que dependas de un salario, que no seas emprendedor, que compres tonterías consumistas que no necesitas y que por lo tanto nunca alcances la libertad financiera. Sin embargo, no todo esto es pesimista, porque todo esto cambió con la llegada del internet. Hoy en día tienes acceso a información a la que antes no teníamos acceso, a recursos gratis para aprender de finanzas, de emprendimiento y demás. Puedes conectar con gente que sepa más que tú, puedes hacer negocios en línea y muchas cosas más, cosas a las que antes no se podía acceder tan fácilmente. El Foro Económico Mundial, al ser una organización privada influenciada en gran medida por corporaciones, obviamente no le interesa hablar de esto, no le interesa tomar medidas que puedan beneficiar el crecimiento poblacional en general, sino las que benefician los intereses de los gobiernos y de estas corporaciones. No quiere decir que haya una teoría conspirativa macabra, es simplemente dinero, intereses económicos e intereses financieros. Finalmente todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que todo esto será realidad? ¿Que en el año 2030 no tendremos nada y que seremos felices? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de utilidad, considera suscribirte, darle like y sobre todo compartirlo. De esta manera podemos seguir creciendo como comunidad. Antes de que te vayas, quisiera recomendarte este video, en el cual platicamos a detalle cómo una mujer se hizo la multimillonaria más joven en la historia con base en mentiras y engaños. Sin más, cuídate mucho y hasta el próximo video.